Muy buenos días, compañeros del curso de Literatura del Nuevo Testamento. Le habla el profesor Carlos Villafañe. Es un privilegio nuevamente dirigirme a ustedes. Vamos a estar presentando ya la tercera carta del apóstol Juan. Ya hemos visto la primera y segunda. Hay constantemente una presentación del tema del amor y la comunión con el Señor. Así que vamos a ver qué nos trae esta tercera carta del apóstol Juan. Nuevamente, tanto la segunda como la tercera son cartas muy breves, pero con alto contenido de bendición para nuestras vidas. Así que la tercera carta de Juan es una carta muy breve de apenas 14 versículos. Quisiera leerla como introducción a la presentación y luego vamos a estar adentrándonos en ella. Tercera carta del apóstol Juan. Así lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano al amado Gallo, al cual yo amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que seas sano, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibiréis en vuestra casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa con muchas obras. Aún tengo muchas cosas que escribiros, no las he querido escribir por papel y tinta, mas yo espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hermanos de tu iglesia elegida te saludan. Amén. Eh, Básicamente, esa es la carta sencilla. Déjenme ver si es la carta sencilla de tercera de Juan, bendito Dios. Apenas 13 versículos. Entonces vamos a ver la presentación que sigue, ¿verdad? A esta carta. Permítame levantarla por acá, compartirla. Bendito el Señor. Tercera de Juan, la última carta de esta serie de 3 cartas que escribió el apóstol Juan. Nuevamente el apóstol Juan escribió esta breve epístola, la más breve de las 3. Nuevamente enfatizamos que es el apóstol Juan, el mismo que anduvo de cerca con Jesucristo, que como él dice, vio con sus propios ojos, ¿verdad? Valga la redundancia, aquel que estuvo presente con Jesús, aquel que estaba muy cerca de Jesús, así que conoce de primera tinta, de primera mano, por decirlo de esa manera, la vida de Jesús, el testimonio de Jesús, y cómo Jesús se ha revelado a su propia vida. El fecha y lugar, la tradición afirma que fue escrita desde Éfeso, igual que las 2 primeras, en primera y segunda de Juan, alrededor del año 90 después de Cristo, luego de su escarcelamiento, ¿verdad? De ese tiempo que pasó en la isla de Patmos. Así que cerca del año 90. Las palabras claves, Juan va a seguir, como vimos, hablando del tema del amor y de la verdad, y que esa verdad es Jesucristo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, dice Juan. Así que Juan va a enfatizar en la doctrina de la verdad, en la doctrina de que Jesucristo es el Hijo de Dios revelado a nosotros. Así que esa es parte de su énfasis. El propósito, como vimos, Juan escribió para encomiar, alentar e instruir a su buen amigo Gallo. No tenemos mucha información de quién era Gallo. Dice el anciano, como se hacía llamar Juan, anciano pudiera ser porque estaba en edad, ya en las postrimerías de su vida, dicen la gran mayoría de los estudiosos, o anciano porque era la persona encargada, como un obispo, ¿verdad? De la iglesia, de las iglesias que estaban en el Asia Menor. Eh, Habla sobre Gallo, pero no explica quién es este amigo Gallo, más allá de llamarle amigo. Así que pudiera ser uno de los hermanos de la iglesia de Éfeso, a quien entendemos que es a quien le escribe, básicamente. Eh, el tema de tercera de Juan es destacar la manifestación de la verdad o del error en la vida del creyente. Nuevamente, él enfatiza sobre el tema de la verdad, ya en el versículo 3, ciertamente me gocé.
Dice, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ti. Pero esa verdad que está hablando el apóstol es precisamente de Jesucristo, la verdad. O sea, Jesucristo en su amigo Gallo, así como tú andas en la verdad. Dice que no tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad, andan en Jesucristo, viven en Jesucristo. Y nuevamente hace énfasis sobre precisamente sobre el tema de la verdad y, en segundo lugar, del error que pudieron caer en la vida del creyente, el no permanecer en la doctrina de Cristo. Y ahí en el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibimos el galardón cumplido. Cualquiera que se revele y no permanece en la doctrina del Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Así que Juan va a estar hablando precisamente de esos dos temas. El bosquejo es una carta muy, muy breve, apenas de 14 versículos. La primera parte es el encomio a Gallo, dándole, ¿verdad? Dejándole saber a Gallo que está muy contento de que Gallo vive en la verdad y en esa verdad que es Jesucristo. Luego condena a Diótrefes. Más adelante vamos a ver esa condena a Diótrefes. Esta persona, ¿verdad? Que déjenme buscar un momentito aquí. Bendito Dios. Déjame leerla en otra versión, permítame un segundito. La voy a estar leyendo la voy a estar leyendo en la tercera de Juan en la Reina Valera del 60, que es la que es más conocida. Eh, Nuevamente, el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas tu alma. Pues mucho me regocijé o me alegré, la palabra que él utiliza, cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis amigos andan en la verdad. Pasa al elogio hacia Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Va a reconocer el trabajo que Gallo hace, ¿verdad? Ese encomio a Gallo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Precisamente, Juan está hablando aquí de los nuevos creyentes. ¿Cómo nosotros hacemos con aquellos nuevos creyentes que llegan a nuestra iglesia? Sabemos que una de las áreas más difíciles para que una persona se pierda del camino que ya encontró es esa nueva vida en Cristo en esos primeros pasos como nuevo creyente. Muchas personas llegan a la iglesia, se convierten, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, pero necesitan de ser, ¿verdad? Ayudados en esos primeros pasos, ¿verdad? Como un niño espiritual, en este caso, como un niño, darle el alimento espiritual necesario para que comience a crecer en Jesucristo. Muchas iglesias se pierde esto. Y para mí es algo sumamente importante como pastor y en mi vida como creyente. He pasado más de 21 años enseñando a nuevos creyentes, a personas que recién llegan a la iglesia, recién son bautizados y que necesitan de ese alimento espiritual. Aquí el apóstol Juan está resaltando ese trabajo, los cuales han dado lo que dicen de Gallo en la iglesia, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlo como es digno del servicio a Dios para que continúen su viaje. Es importante encaminar a los nuevos creyentes que llegan a la iglesia hacia la verdad, hacia Jesucristo. El hecho de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, confesarlo no es suficiente, necesitamos enseñarles la palabra de Dios. Necesitamos disipularlos en la palabra de Dios y no dejarlos ir. Muchas iglesias, y esto es un tema que se habla muy a menudo, las iglesias tienen la puerta de atrás abierta, se dice. Quiere decir que las personas sí llegan a la iglesia, sí se convierten en Jesucristo, pero ¿dónde está el seguimiento a esas personas que llegaron a la iglesia, que vienen con hambre, que vienen con sed de conocer la palabra de Dios?
pues nosotros los creyentes, los que llevamos ya más tiempo, somos los llamados a presentarles las escrituras, a enseñarles, a discipularles, a tratarlos con amor, ¿verdad? Vienen personas como usted y como yo que estamos rotos. Ellos también están rotos y necesitan entonces del amor de Cristo, necesitan saber que están pendientes a ellos, que necesitan, ¿verdad?, crecer en esa palabra de Dios. Y a mi entender, esto es lo que el apóstol Juan está alertando en ese encomio, ese elogio hacia Gayo. Así que eso es lo primero que se presenta. Luego hay una oposición. Y esta persona llamada Diótrefes dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es muy triste, ¿verdad?, que personas centren su ministerio en ellos mismos y no en Jesucristo, no en la palabra de Dios, no en la vida de la iglesia. Y aquí está esta persona de nombre Diótrefes, que tampoco hay mucha información de ella, de esa persona, pero lo que dice Juan es que le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea, el centro de atención es el mismo Diótrefes. Y le dice Juan: por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Son una persona que estaba hablando mal de sus hermanos en la fe. Esas personas hay que llamarlas con amor, pero con firmeza, con atención, y decirle: mira, esa no es la forma. Y de manera, primero con amor, con sencillez, luego si esa persona insiste en pecar y en hablar mal de los otros, llevar testigos, ¿no? Nos dice la palabra, y confrontarlos nuevamente, con amor, nuevamente la palabra amor debe estar presente. Y si esta persona sigue insistiendo en llevar la contraria a la iglesia, a los hermanos, y hablar mal de otros, la palabra de Dios dice que públicamente los presente y finalmente sean expulsados de la iglesia. Y no debemos temer en hacer eso cuando estas personas se presentan. Dice: y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esta persona estaba fuera de sí, estaba haciendo cosas contrarias a lo que enseña la palabra, y había que trabajar con él, había que confrontarlo, había que ayudarle, ¿verdad?, en primer lugar. Y si nuevamente se insistía en llevar la contraria, pues había que entonces finalmente hasta expulsarlo de la iglesia si eso fuera necesario. No es que queremos eso, pero tenemos que llevar el proceso como es, porque si no, una persona que insiste en pecar y en hacer daño a la iglesia va a terminar destruyendo a la iglesia, si no es que se toman, ¿verdad?, las medidas y las cartas en el asunto. Por otro lado, Juan va a resaltar el testimonio acerca de un tal Demetrio. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que va a hablar del buen trabajo que Demetrio está haciendo en la iglesia. Nuevamente no sabemos quién es Demetrio, pero Juan lo menciona en esta carta. Así que era una carta precisa para una iglesia, para unos hermanos en particular, y es una carta breve. Y finalmente las salutaciones finales. Yo tenía muchas cosas que escribirlo, como hizo también en segunda de Juan, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Nuevamente son 15 versículos, luego tenemos la carta a Judas. Así que básicamente es un bosquejo muy breve, pero con un alto contenido. Nuevamente encomienda la labor de Gayo en primer lugar, condena la actitud de Diótrefes, hace un encomio sobre Demetrio y finalmente concluye que en algún momento pasará a verlos. Algunas consideraciones especiales de esta carta. Juan habla en su ancianez. Ya Juan está en las postrimerías de sus días, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Jesucristo mismo, con mucho amor, un hombre que fue sufrido cuando estuvo en la isla de Patmos, pero que a su vez tuvo unos encuentros poderosos con el mismo Señor Jesucristo. Esos encuentros luego va a estar presentándolos en las cartas en el Apocalipsis, ¿no? Aquel momento que el Señor lo lleva a su presencia y le dicta, ahora le dice: lleva este mensaje a estas iglesias. Así que eso lo veremos más adelante. Juan comienza encomiendo la fidelidad a la verdad. Sí,
Hay una gran bendición con ser fieles a Jesucristo. Hay una gran bendición con ser fieles a Jesucristo. Y vamos a ver en esa fidelidad de Jesucristo la bondad del Señor, la bondad del Padre, la bondad del Hijo, la bondad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Piense de momento en su vida la fidelidad de Dios con usted. Piense las veces que Dios ha sido fiel. Piense en las veces que Dios ha respondido a las peticiones que usted ha hecho delante de Él, en los momentos quizás más duros, más difíciles de su vida, como Dios ha respondido de una manera maravillosa, poderosa, con poder de lo alto, ¿no? Le ha dejado saber que Él es Dios y que Él está cuidándole, que Él le ama sobre todas las cosas. Juan promueve la hospitalidad ante los creyentes. Nuevamente hablaba ahorita de los nuevos creyentes. Pero algo que se pierde muy a menudo el foco en las iglesias es ese trato, ese cuidado de los nuevos creyentes. Ese cuidado personal, amado. Tiene que ser personal. No puede ser de lejos. Las personas llegan a las iglesias rotas, llegan quebrantados, llegan con dolor, llegan desesperados y necesitan que nosotros nos presentemos, ¿verdad? Como esa opción para darles ayuda, porque si no, ¿qué diferencia habría entre nosotros y el mundo? Así que Juan promueve esa hospitalidad ante los creyentes. Nuevamente hablaba en la clase anterior en segunda de Juan, que aprovechemos esta oportunidad que estamos teniendo ahora con las festividades de Acción de Gracias, con las festividades de Navidad, para acercar precisamente a esas personas a Jesucristo, para presentarnos, para amarlos, para darle cuidado que se espera de nosotros la Iglesia del Señor. Así que una de las cosas que yo he hecho, por ejemplo, es, por ejemplo, en el Día de Acción de Gracias, invitar a alguien que quizás en la iglesia nadie lo menciona, que quizás es una ancianita que está por allí y ella va y sale, pero nadie sabe mucho de ella. Pues esa hermanita, ese hermanito, lo invito a compartir con nosotros el desayuno de Acción de Gracias o el almuerzo de Acción de Gracias o la cena de Acción de Gracias. Le busco, le traigo, le llevo nuevamente y le demuestro el amor de Jesucristo. Y luego hay esa continuidad, ¿no? No se queda solamente en el Día de Acción de Gracias, que esa persona sepa, se sienta amada, que se sienta cuidada. Yo le llamo los menores o los pequeños del reino de Dios, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. No sé si en su iglesia hay extranjeros. En mi iglesia hay personas de nacionalidad dominicana. Ha habido de otras nacionalidades también, ecuatorianas, por ejemplo, del Ecuador. Esas personas necesitan de nuestro cuidado, porque muchas veces, amados, por algunas razones que algunos quizás conocemos y otras desconocemos, son despreciados, a veces inclusive en la iglesia, no se le da lugar en la participación de la iglesia. Y a esos el Señor nos ha llamado a cuidar y a buscar, a ser hospitalarios con ellos. Así que hay una gran oportunidad aquí para acercarnos a ellos. Juan presenta la conducta de Diótrefe como un ejemplo de lo que un cristiano no debe hacer. Nuevamente, una persona que causa divisiones, que causa malestar entre los hermanos, que hablan mal de los hermanos. Esas personas hay que trabajar con ellas. Yo no estoy diciendo de entrada que nos olvidemos, al contrario, que nos acerquemos a ellos. Muchas veces estas personas están heridas y lo que necesitan es alguien que les preste los oídos, que los escuche, nada más que los escuche. Eh, eh, que no entremos en una argumentación de quién tiene razón o no tiene razón. Sencillamente a veces un abrazo, hermano, le entiendo, hermano, me consolió con su dolor. Y ahí comienza un proceso de sanidad que es muy importante. Así que estas son algunas consideraciones especiales, versículos populares, que son menos, nuevamente una carta muy breve, pero lo hemos repetido. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí hijos se está refiriendo a Juan, ¿verdad? Hijos de la fe, precisamente, aquellos que había conocido, que había compartido con ellos, o que había supervisado, aquellos que había estado en la milicia, que habían estado en actividades. Juan dice que no hay mayor gozo que saber que siguen en Cristo Jesús, que perseveran, esa palabra que quizás se ha perdido con el tiempo, que perseveran en los caminos del Señor. Número dos, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Nuevamente, hay prácticas de bondad, prácticas de amor, prácticas donde reflejen en nuestras vidas, se refleja a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Qué hermoso cuando alguien habla bien de nosotros, no cuando nosotros hablamos bien de nosotros, cuando alguien externo inclusive habla bien de nosotros, alguien interno habla bien de nosotros, de la iglesia. Eh, en estos días tuve una actividad de aniversario en la iglesia y el predicador que no le conocía, o le conocía muy poco, vamos a decir, se acerca y dice, el pastor Carlos y su esposa, y dice unas palabras muy hermosas. Claro, esas palabras las trae de su pastora, ¿verdad? De su pastora en un momento que le dice, mira, así es Carlos, así es su esposa, así es su familia. Y qué hermoso, ¿verdad? Escuchar de labios de otras personas que hablan buen testimonio de nosotros. No para nosotros, ¿verdad? Levitar o para nosotros alardarnos, sino para saber que estamos haciéndolo bien delante del Señor, para saber que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino hacia el Señor. Y por último, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nuevamente, aquellas personas que llegan recién a la iglesia, cómo trabajamos con ellas, cómo las acogemos, es necesario acercarnos a ellas. Es necesario que le demos lugar en la iglesia. Como les dije en un momento, yo he estado trabajando ya por algún tiempo, quizás desde el 2020, con la población de niños con autismo, síndrome Down, hiperactividad, con ancianos, un proyecto que tenemos en la iglesia que se llama Puerto La Esperanza. Eh, Puerta a la Esperanza se llama. El proyecto es un huerto comunitario, un huerto como quizás usted lo tiene en su casa, donde se siembran plantas frutales, se siembran también plantas aromáticas, medicinales, se le enseña a sembrar, se le enseña a hacer composta en nuestra iglesia. Eh, También se comparte la palabra de Dios, es un lugar para que los marginados de la sociedad, aquellos que a veces no son visibles, que se les hace invisibles, tienen un lugar, ¿verdad?, en la casa de Dios. Allí se le enseña y se practica el amor de Cristo, que es la prioridad, eh, y se le ayuda a estas familias y a sus padres, ¿verdad?, con diferentes servicios que ofrece el gobierno y otras entidades sin fines de lucro para que puedan seguir desarrollándose en la vida. Así que nuevamente hay espacio para demostrar ese amor para con todos, pero nuevamente mayormente para los pequeños del reino de Dios, aquellos que Jesucristo llamó los pequeños del reino. Así que, sin nada más, esta es una breve carta, tercera de Juan. Como siempre, les presento algunas preguntas de repaso. Aquí les presento tres para que las puedan revisar en su momento, las puedan hacer. Por lo pronto, agradezco su tiempo, agradezco su paciencia. Si hay alguna duda, déjenme saber a través del correo electrónico de la institución. Y les estaré viendo el 29 de noviembre con las tres presentaciones, con tres presentaciones, dos de ellas de nuestros compañeros Abnel y Gilberto, lo que es Apocalipsis y lo que es el libro de Hebreos. Y yo estaré presentando la carta a Judas. Así que, por favor, estemos pendientes para el 29. Y les recuerdo que el 29 es la fecha límite para la entrega del informe de lectura del libro de texto de la clase. Por favor, entrégalo. Representa una nota, ¿verdad?, una parte de la nota de su clase. No deje de entregarlo. Espero que a ese entonces usted haya completado todas las lecturas, haya leído todo el libro. Así que espero recibirlo ese día. Luego vamos a tener el día 7 de diciembre la presentación de su ensayo de clase. Déjenme saber desde ya si tiene alguna duda en la confección del ensayo. Acuérdense que el ensayo debe seguir la rúbrica que les compartí al principio de clase. Por favor, no lo deje para último. Sé que este semestre es un poquito complicado con las diferentes fiestas que hay, actividades, asambleas en las iglesias. Por favor, no lo deje para el final. Es una tarea sumamente, podría decirle que fácil. Si le presta atención y si sigue las rúbricas, se hace todavía más fácil. Así que, y al final, ya para el segundo miércoles de diciembre, vamos a tener el examen número 3, que incluyen estas últimas clases
que hemos estado compartiendo. Así que les veré prontito. Que la paz de Dios sea con ustedes. Este video se está grabando antes del Día de Acción de Gracias, así que espero que tengan un día hermoso de Acción de Gracias con su familia, con su amada iglesia, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con ustedes y con toda su familia y todos los hermanos de la fe. Así que les veré prontito. Hasta luego. El Señor me los bendiga.